buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, la esperada presencia, profesor, de Norbert Lossing, jurista alemán. Y la verdad es que para nosotros, en todo lo que son estos procesos que estamos viviendo, no solamente en la República Dominicana, sino también en toda Latinoamérica, es oportuna su presencia, profesor, un tanto como para poder analizar algunos de los elementos que han impactado en las reformas que ustedes han hecho también en Alemania y que pudiesen eventualmente ser parte de nuestro proceso. Así que gracias por haber correspondido a la invitación de este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor estar aquí y compartir experiencias alemanas o experiencias hechas en otros países en la cooperación con ustedes. La verdad es que cuando uno que viene de la cultura francesa ve cómo se han venido desarrollando los procesos de reforma en Alemania, no hay duda de que hay algunas diferencias. ¿En qué confluye y en qué se diferencia esa cultura francesa con la cultura alemana? En primer lugar, tenemos muchos aspectos en común, tanto en la cultura francesa como en la cultura alemana, pero efectivamente a finales del siglo XIX hubo una cierta separación donde la influencia austríaca y alemana ha tenido mucha más vigencia y mucha más fuerza en los códigos especialmente procesales de Austria y Alemania. Si quisiéramos resumir cuál es la gran diferencia, podríamos decir que en Alemania lo que se introdujo es precisamente la oralidad acompañada del principio de concentración de los procedimientos. Mientras que en la tradición francesa observamos más bien un seccionamiento del procedimiento, es decir, los distintos pasos procesales se dan en actuaciones separadas. La idea del proceso en Alemania ahora es la concentración del procedimiento, cuya consecuencia es que hay que preparar la audiencia, que es el núcleo del proceso civil en Alemania, de una forma escrita, pero concentrar todos los aspectos necesarios para que se pueda solucionar un procedimiento civil, a ser posible en una sola audiencia. Uno de los principales componentes de todo proceso es el juez. Y no hay duda de que hay que reunir una serie de condiciones. ¿Cuál sería el juez ideal en el proceso civil? El juez ideal desde la visión alemana es un juez que logra llevar a las partes consigo en el procedimiento de toma de decisión. Es decir, que de alguna forma durante el procedimiento ya informa a las partes de cuáles son los aspectos que contribuyen a su formación de convicción. Al fin y al cabo, en cualquier procedimiento, la decisión definitiva está en manos del juez. Es el juez el que decidirá. Y lo que queremos impedir en Alemania es que haya sentencias sorpresivas. Queremos que las partes entiendan por qué un juez ha tomado una decisión específica y no ha tomado una decisión distinta. Por ello, la idea del procedimiento es que el juez vaya acompañando a las partes, debatiendo con las partes e informando a las partes de cuáles son los argumentos que a él lo están convenciendo y cuáles son las partes o los aspectos que le faltan todavía para tomar su decisión definitiva. Usted hablaba de la oralidad y de la concentración del proceso, pero el aspecto que tiene que ver con la publicidad, ¿cómo impacta la publicidad y cómo de una u otra forma la publicidad puede contribuir a legitimar el proceso como tal? Exactamente, la publicidad es un instrumento de legitimación, por un lado, es decir, para que el efecto pacificador de un proceso judicial pueda funcionar, necesito la publicidad, necesito que la sociedad le pueda dar seguimiento a estos procedimientos. Para ello, la oralidad es absolutamente necesaria, porque sin oralidad es imposible tener un sistema de publicidad. Y al mismo tiempo, la concentración hace que la persona que vaya a un juicio como espectador, en esa audiencia, en primer lugar, reciba toda la información necesaria de qué es lo que se está tratando ahí, todos los hechos, y puede
observar la ventilación de las pruebas, lo que significa que el público que va a la audiencia entiende de cuáles son las causas sobre las cuales se están debatiendo y puede escuchar los testigos, puede revisar también las pruebas porque se tienen que presentar en la audiencia oral y así está en condiciones después de evaluar si el resultado que ha salido de esa audiencia es un resultado que le parece defendible o no. Yo le hago la pregunta porque usted sabe que en todo proceso hay partes y generalmente el juez le tiene que dar la razón a una de las dos o si son más partes, bueno, a una de las partes. Y generalmente las partes no son muy agradecidas con los jueces, incluyendo inclusive hasta a quien el juez le da la razón, porque él siempre creyó que la tenía y no tiene por qué agradecerle al juez nada. Sin embargo, vemos que al que no se la da, ahí comienza el problema de todo lo que tiene que ver con los niveles de credibilidad que tienen los sistemas de justicia en el mundo. Sin embargo, todos los procesos tienen sus etapas. ¿Cuáles son las etapas del proceso civil en Alemania? El proceso civil en Alemania se inicia de forma escrita. El inicio es un procedimiento escrito en el cual se ingresa la demanda al tribunal. En el tribunal, la demanda por parte de la Administración se entrega al juez competente y este indica que hay que entregar la demanda a la parte demandada, dándole un plazo a la parte demandada para contestar a la demanda. Este plazo se divide en dos. El primer plazo de 2 semanas es darle la oportunidad a la parte demandada a decir si acepta la demanda y se rinde ante esta demanda o si se va a defender contra la demanda. Y de 2 semanas adicionales para fundamentar su defensa en caso de querer defenderse contra la demanda. Esto es el inicio del procedimiento donde el tribunal espera los aportes de las partes sobre qué es, sobre lo que tendrá que decidir el tribunal. Ya en esta demanda y en la contestación a la demanda, las partes están obligadas a ofrecer o anunciar todos los tipos de pruebas en concreto que quieren presentar en la audiencia o que ofrecen a la audiencia para que el juez ya pueda calcular cuántas pruebas necesitará, qué duración podría tener una audiencia en el caso concreto. Una vez recibida demanda y contestación a la demanda, el juez hace un examen separado de demanda y contestación en el sentido de ver si la demanda, siendo todo cierto lo que dice el demandante, lleva a fundamentar la pretensión del demandante. Es decir, el juez solo piensa si lo que dice el demandado es cierto, esto llevaría a fundamentar la pretensión del demandante. Y en un segundo paso, al analizar la contestación a la demanda, lo que hará es ver si hay argumentos relevantes que, si fueran ciertos, los hechos citados o expresados por la parte demandada, si estos fueran ciertos, conllevarían a un rechazo total o parcial de la demanda. Esto es lo que denominamos la preparación de la audiencia oral que va a tener lugar después. Y precisamente aquí es donde el juez examina cuáles son los argumentos relevantes desde el punto de vista del juez y cuáles son los aspectos que habrá que probar porque son contradictorios. En aquellas cosas donde las partes no se contradicen, sino que coinciden, aunque se hayan ofrecido pruebas, no es necesario presentarlas, porque tenemos ya coincidencia del relato de los hechos. Entonces, ahí es donde el juez examina cuáles son las pruebas necesarias y con estos datos y estas informaciones es cuando prepara la audiencia e invita a las partes y a sus abogados a presenciar o a acudir a la audiencia oral. Usted hablaba de las pruebas. Me gustaría que tratáramos un poco los medios de prueba, los tipos de pruebas, bueno, que son los que son tomados en cuenta, lo que pudiesen, si existe libertad de prueba, si hay pruebas, bueno, toda prueba que sea ilícita, obviamente que el juez la desechará, pero usted sabe que muchas veces, en nombre de la libertad de prueba, muchas veces se filtran cosas que no necesariamente deben de ser parte del proceso. ¿Cómo puede en Alemania el juez controlar ese aspecto? Definitivamente es el juez el que selecciona las pruebas ofrecidas por las partes para ver cuál de estas pruebas se ventilarán en la audiencia.
Tenemos un sistema de presentación de pruebas tasado, es decir, tenemos la prueba testimonial, tenemos la prueba pericial, la inspección ocular, la prueba documental y tenemos la entrevista de parte. Estos son los tipos de prueba tasados que existen. De estos, según lo que va ofreciendo la parte, el juez va seleccionando cuáles necesita para conformar su convicción en la causa concreta. Naturalmente, si una de las pruebas presentadas fuera ilícita, el juez no la seleccionará para la presentación en la misma audiencia. Digamos, por ejemplo, una grabación de una conversación que se hizo de forma ilícita, la grabación, entonces el juez ahí no la aceptará para presentación en la audiencia. Si no, el juez, incluso en Alemania, está en la capacidad de solicitar pruebas si las partes en su demanda o contestación han insinuado hechos o datos que se pueden probar pero no han presentado la prueba correspondiente. En estos casos, el juez en Alemania puede solicitarle a dicha parte que todavía presente esta prueba. ¿Cómo se maneja en Alemania esa parte que es fundamental? No solamente del proceso, sino también del sistema de justicia. Muchas veces en nuestros países, uno de los grandes inconvenientes que se presenta es que el sistema de justicia ni es efectivo ni es eficaz. ¿Cómo ha resuelto Alemania esa debilidad que sigue siendo un problema para nosotros los latinos? El sistema judicial es como un mecanismo de relojería filigrano, entonces es muy difícil seleccionar distintas partes o cambiar en una parte una ruedecilla y no cambiarla en la otra para que siga funcionando. Entonces, es un engranaje en los cuales muchos aspectos desempeñan un papel importante para lograr esta celeridad y la justicia pronta. Uno de los aspectos claves, me parece a mí, es primero el principio de preclusión, es decir, que tenemos ciertos plazos para presentar los argumentos y presentar las pruebas, lo cual impide la dilación de los procedimientos realizada adrede por las partes o los abogados, porque si vencen estos plazos de preclusión, perdemos la posibilidad de presentar esa prueba o de presentar dicho argumento, lo que nos obliga a las partes y a los abogados a actuar con cierta celeridad. De todas maneras, estos plazos tienen que ser plazos realistas para que las partes y sus abogados puedan actuar ante el tribunal. Entonces, una de las soluciones que se esgrime mucho para acelerar los procedimientos es reducir estos plazos. Y esto no funciona, porque tenemos países con plazos muy reducidos para ingresar la demanda, presentar las pruebas, contestar a la demanda, pero que no conllevan a una aceleración del procedimiento porque son irreales. Entonces, necesitamos plazos adecuados con el peligro de la preclusión si no se cumplen los plazos. En segundo lugar, tenemos que impedir que las partes, o una de las partes, por regla general suele ser una de las partes que tenga interés de dilatar el procedimiento, tenga demasiados instrumentos para hacerlo. Una de las posibilidades es reducir los recursos dentro de la misma instancia. En muchos ordenamientos latinoamericanos observamos que hay muchos recursos que se pueden aplicar dentro de la duración del procedimiento en una instancia, pero donde hay que recurrir ya al Tribunal Superior para que corrija o haga algo o intervenga en el procedimiento de primera instancia. Esto es algo que en Alemania está prácticamente reducido. Durante el procedimiento en una instancia, todo lo que se tiene que ventilar y solucionar ahí se soluciona en esa instancia, sin posibilidad de recurrir durante el curso del procedimiento a otra instancia. Y tercero, uno de los aspectos importantes es que la ley de aranceles de los abogados incentiva a los abogados a trabajar rápido. Es decir, nosotros por la ley de aranceles de abogados cobramos lo mismo en materia civil si tenemos que ir a 10 audiencias o si tenemos que ir a una sola audiencia, por lo cual tenemos un interés de solucionar las causas lo antes posible. Entonces, estos son algunos ejemplos de estas ruedecillas de las que hablaba que forman un engranaje, un sistema de relojería que tienen que estar compatibilizadas entre sí para lograr una aceleración del procedimiento. Usted hablaba de la oralidad. ¿Cómo ha impactado en la oralidad? Que
se ha convertido en un principio constitucional en todas las constituciones prácticamente del mundo, en todo lo que tiene que ver con el debido proceso. ¿Ha impactado realmente en la práctica? O sea, o solamente ha contribuido a la publicidad, en fin. Le hago la pregunta porque muchas veces también, y tomando en cuenta lo que ya ustedes han observado en su sistema, por ejemplo, lo que son los incidentes en un proceso, ¿ha contribuido la oralidad a disminuir los niveles de incidentes en la audiencia? Sí, eso se puede contestar claramente con un sí. Y yo diría que la oralidad ha tenido un efecto de generar confianza y pacificador. Por un lado, generar confianza porque la oralidad obliga tanto a los abogados como a los jueces a discutir en una forma que las partes puedan entender o que el público pueda entender. Lo que significa también que la parte involucrada siente que realmente se está decidiendo sobre el tema que a la parte le interesa y puede examinar si los argumentos que está aportando al juicio se están teniendo en cuenta y se están discutiendo. De esta forma, la parte siente que se la está tomando en serio, aunque a lo mejor la decisión no le sea favorable, pero la parte ve que hay un debate sobre las propuestas que está haciendo. Y en este sentido creo que la oralidad sí ha contribuido a la aceptación de la jurisprudencia y la pacificación. Por el otro lado, la oralidad, que va acompañada de la publicidad, lo que hace es obligar al juez y a los abogados a prepararse para la audiencia oral. Nadie quiere quedar mal en una audiencia oral pública, lo que significa que tenemos que prepararnos, porque es a más tardar el momento donde también el cliente del abogado puede ver si su abogado se ha preparado bien y ha trabajado bien. Y precisamente por eso la oralidad con la publicidad nos obliga a esforzarnos especialmente a realizar un buen trabajo. No hay duda que uno, cuando lo escucha a usted, no hay duda de que usted nos convence de que hay eficacia en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo del proceso. Sin embargo, muchas veces vemos que aun cuando el proceso o el sistema es eficaz, al final no es efectivo. Da mucho trabajo en muchos de nuestros sistemas entonces poder ejecutar la decisión que, habiendo sido producida sobre la base de la eficacia, y entonces viene otra frustración que muchas veces es mayor que la que se tenía antes de comenzar el proceso. ¿Cómo se da eso en Alemania? En efecto, la diferenciación de la parte del juicio y luego la ejecución de la sentencia son dos aspectos muy importantes y que no se pueden ver de forma separada, porque para el cliente el resultado está si la sentencia favorable es ejecutable al fin y al cabo. Eso creo que ha sido un problema en todos los sistemas, de que hay un nuevo procedimiento de ejecución, hay una duración que se genera por este procedimiento y también hay unas ciertas garantías que se han introducido al procedimiento de ejecución que pueden llevar a una dilación de este procedimiento. En mi experiencia en Alemania podríamos decir que entre la eficacia, la firmeza de la sentencia y, si fuera necesaria, la ejecución forzosa de la sentencia, pueden pasar fácilmente de 3 a 6 meses. Es decir, es un plazo también largo, pero que todavía es razonable dentro de las necesarias garantías que también se necesitan dentro del procedimiento de ejecución. A pesar de ello, naturalmente, tenemos causas y casos en los cuales la ejecución no funciona porque el deudor no tiene fondos o ha logrado hacer desaparecer sus fondos. Entonces, las posibilidades de los acreedores de ejecutar una sentencia a veces se ven reducidas si alguien realmente con mala intención aprovecha todas las ocasiones y todos los instrumentos que tiene para hacer difícil la ejecución de una sentencia. A pesar de ello, podemos decir que en Alemania todavía hay un gran número de seguimiento voluntario a la sentencia, es decir, de cumplimiento voluntario. Por un lado, porque hay una cierta cultura de aceptar una sentencia firme. Por el otro lado, porque también el procedimiento de ejecución genera gastos y costas. Y en Alemania el principio es que la parte que ha perdido el procedimiento
y según nuestro entendimiento de alguna forma ha hecho necesario acudir al Poder Judicial, ha hecho necesario todo este esfuerzo y gasto, tiene que cubrir los gastos tanto del procedimiento ante los tribunales como los gastos del abogado de la parte que ha ganado, lo cual significa que hay que pensar muy bien si uno va a juicio, tiene pocas posibilidades de ganar o si prefiere cumplir con las responsabilidades que tiene sin tener que ir a juicio antes. Una de las, no de las partes, bueno, sí, pudiese ser visto como una de las partes, pero uno de los elementos del proceso somos los abogados. Y no hay duda de que nosotros como abogados, la verdad es que manejamos aspectos por los cuales un hombre inclusive es capaz de matar a otro. Todo lo que tiene que ver con el patrimonio, el honor y la libertad de los hombres, eso es complicado. Pero no todos los abogados son honorables. Como sistema, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el abogado frente al proceso que él representa en el proceso? En Alemania tenemos primero la ley deontológica de Perdón, los abogados. porque hay abogados que no dicen la verdad, ¿eh? Sin ninguna duda. Y hay abogados que hablan, que son mentirosos, sí, pero frente a sus propios clientes sobre todo. Precisamente ahí la transparencia del procedimiento hace mucho más difícil mentirle al cliente. El hecho de que lo que yo le estoy diciendo al cliente como su abogado va a ir a una audiencia oral y va a ir a un control público, a mí me hace mucho más difícil mentirle al cliente y decirle cosas que no van a ser, porque a más tardar en la audiencia pública voy a quedar mal ante el cliente y ante el público. Entonces, ya de por sí esta audiencia oral es una forma de controlar del cliente hacia su abogado. En segundo lugar, en Alemania los abogados tienen una responsabilidad ilimitada por la actuación ante los tribunales. Es decir, si cometemos errores profesionales, los tribunales o los clientes pueden acudir al tribunal para responsabilizar a su abogado. Lo que significa que todos los abogados en Alemania tenemos que tener un seguro de actuación profesional para los casos en los que hayamos cometido un error y este error haya conllevado a un daño para el cliente. Lo cual significa que estamos sometidos a una gran presión porque estamos sometidos al control público de la audiencia oral y estamos sometidos al control del cliente, que si yo le he dicho una cosa y al final sale otra, podrá probarme que yo le he dicho algo malo, algo equivocado, y soy responsable de ello, y si eso le ha causado daño, él puede resarcirse el daño acudiendo al abogado para que... ¿Cuántos abogados hay en Alemania, más o menos por medio? Abogados litigantes está alrededor de 150.000. ¿De una población? Unos 70 millones de habitantes. Hay muchos abogados. Hay muchos. Creo que en todo el mundo hay muchos abogados, sí. Volvamos al proceso. Existen, no todos los casos son iguales. Hay casos de menor cuantía, hay casos que son complejos, esa es la realidad. Y hemos visto que todos estos procesos de reformas se ha tratado de crear métodos alternativos de resolución de conflictos. Y a mí me llama mucho la atención que dentro de esa frecuencia, dentro de esa lógica de que hay que crear estos mecanismos, un tanto muchas veces como para descongestionar a nuestros tribunales de casos de menor cuantía que pueden ser resueltos a través de la mediación, el arbitraje, en fin. Me llama la atención que en nuestros países hay una instancia que es parte del sistema de justicia que la hemos venido reduciendo, que son los juzgados de paz, que eran las instancias en donde, desde el punto de vista de la historia, eran donde se resolvían esos conflictos. ¿Cómo tú valoras todo esto? Naturalmente, cada constitución de un sistema judicial depende de la sociedad en la cual se está constituyendo. Y en América Latina, en muchos casos, en muchos países, hemos tenido los problemas de accesibilidad
a los tribunales o a los lugares donde se solucionan estos conflictos judiciales. Por lo cual, por ejemplo, en países como Brasil o en Colombia o en Venezuela, hay lugares muy remotos con muy pequeñas poblaciones que de alguna forma necesitan un acceso a la justicia también. Y yo, según entiendo, la idea de la justicia de paz era la de acercar la justicia al ciudadano y al pueblo. Lo que me parece una idea excelente, sin ninguna duda. La cuestión es si las soluciones que se han dictado ahí han sido satisfactorias. Eso yo no lo sé, pero creo que con una formación adecuada de los jueces de paz, el acercar la justicia al ciudadano es una cuestión positiva. En relación a todos los instrumentos alternativos que se están discutiendo, es algo que observamos desde hace varios años de que van en aumento las exigencias de soluciones alternativas de conflictos. Mediación, arbitraje, distintos tipos de mediación, lo cual de por sí está bien, es una buena idea, pero lo que debemos cuidar es de que con eso no intentemos solucionar los déficits de un poder judicial. Si el poder judicial y el procedimiento ante el poder judicial no funciona, la solución no está en los sistemas alternativos, sino que los sistemas alternativos son algo que deben ser adicional al poder judicial que funcione y realmente debe descargar al poder judicial ahí donde los sistemas alternativos ofrecen soluciones mejores. En Alemania, en los últimos años se ha aumentado la posibilidad de la mediación y se ha creado una mediación extrajudicial, una mediación que llamamos cercana al tribunal, donde es un juez de otro tribunal que no es el juez de la causa, que hace una mediación después de haber ingresado una demanda al tribunal y el tribunal, viendo la demanda, dice esto sería una causa que sería muy adecuada para una mediación y sugiere a las partes que se realice una mediación. En la práctica, lo que por lo menos nosotros hemos observado, que estas sugerencias de mediación se hacen cuando la cosa es muy complicada y los jueces desean solucionarlo de una forma más por equidad que por aplicación del derecho. De todas maneras, hay muchas causas que por mediación se pueden solucionar mucho mejor que acudiendo al tribunal, pero, como decía, lo uno no puede sustituir al otro. Te hacía la pregunta precisamente por eso, porque muchas veces, por ejemplo, en la actualidad, aquí en República Dominicana, en la actual coyuntura, se está tratando de crear o de aprobar una ley de reestructuración mercantil. Y se está creando un centro de representación adscrito a una institución privada sobre la base y con el argumento de que la justicia comercial no es efectiva. Y la verdad es que quienes manejamos los temas relacionados con la institucionalidad, no ha llamado mucho la atención ese tipo de visión, porque hemos visto cuál es la visión que tienen los países en donde han querido fortalecer los sistemas y no desmembrarlos. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Usted hablaba de que uno de los inconvenientes que muchas veces se le presenta al sistema de justicia como tal es lo que tiene que ver con el acceso
al sistema. Y hablábamos de los métodos de resolución alternativa de conflictos como una forma de ver cómo podemos, casos de menor cuantía, darle solución y hacer más accesible a todo lo que tiene que ver con el componente justicia a la ciudadanía. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del arbitraje, que muchas veces vemos que también se presentan inconvenientes para acceder a él. Muchas veces, por ejemplo, irnos a un arbitraje cuesta más caro que apoderar al sistema de justicia. ¿Cómo tú ves esa parte? Porque parecería que sigue siendo muchas veces injusto para quienes no tienen los recursos ser parte del proceso. Estoy totalmente de acuerdo. El arbitraje tiene su sentido de ser y tiene su justificación de existencia, pero el arbitraje nunca puede ser un sustituto de un poder judicial que no funcione. El Estado tiene la obligación de ofrecer a sus ciudadanos un sistema de solución de conflictos y ahí está la obligación de crear y mantener un poder judicial efectivo que funcione y que haga posible el acceso del ciudadano a ese tribunal. El hecho de que exista el arbitraje, en primer lugar, no es una solución para el pequeño ciudadano, para el consumidor, porque estamos financiando un sistema y un poder judicial con nuestros impuestos y luego no podemos acudir a él porque no funciona y tenemos que pagar aparte un sistema de arbitraje. Es decir, le estamos exigiendo algo al ciudadano que no se puede justificar. Y el justificante del arbitraje en realidad es otro, y por eso en Europa y Alemania, sobre todo, el arbitraje se utiliza sobre todo en medidas donde dos empresas tienen una disputa que no desean ventilar en una audiencia pública, donde, por ejemplo, se trata de patentes, se trata de fórmulas que habrá que discutir, donde las dos empresas tienen un interés de mantener la cooperación después de la disputa, pero tienen interés de que esta cooperación o los detalles de esta cooperación no salgan al público para que la competencia no los pueda usar en su contra. Entonces, estas son las causas. Otra de las causas por las cuales acudimos al arbitraje es en el arbitraje internacional que desconfiamos del sistema jurídico de otro país. Si una empresa alemana y una empresa dominicana hacen un tratado conjuntamente, un contrato, tendrán que ponerse de acuerdo de cuál va a ser el sistema judicial y cuál va a ser el derecho aplicable. Y ahí muchas veces va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. El alemán no querrá el sistema dominicano y el dominicano no querrá el sistema alemán. Por lo cual ahí podemos solucionar muchas cosas por vía del arbitraje internacional. Ahí es donde se justifica acudir al arbitraje, que de por sí es más caro que acudir al Poder Judicial por regla general, pero que por el otro lado soluciona la cuestión en una única instancia, mientras que en el Poder Judicial uno puede acudir a una, dos o hasta tres instancias, lo cual al fin y al cabo no hace más barato el acceso al Poder Judicial tampoco. Uno de los tribunales constitucionales más emblemáticos o el más emblemático del mundo es el Tribunal Constitucional Alemán. Yo no sé si ustedes como alemanes lo perciben, pero nosotros que hemos estudiado todos los modelos y todos los sistemas y todas las estructuras de las jurisdicciones especializadas en materia constitucional, no hay duda de que el Tribunal Constitucional alemán es el que mejor reputación tiene en cuanto a la calidad de sus decisiones y en cuanto a lo que ha sido inclusive hasta su propia historia. Todo se constitucionalizó, todo, hasta el derecho internacional. No se sabe si fue que lo constitucional se internacionalizó o se internacionalizó lo constitucional. Lo mismo pasa con nuestros derechos locales. ¿Cómo ha impactado esa lógica constitucional en la jurisdicción civil? El Tribunal Constitucional en Alemania, en efecto, tiene una gran aceptación y en las encuestas que se hacen, el Tribunal Constitucional siempre aparece en el primer lugar en aceptación en la ciudadanía. En efecto, el Tribunal Constitucional, después de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez se implementa en nuestra Ley Fundamental del 49 y ha sido un experimento. Nadie conocía la consecuencia que podía tener crear un Tribunal Constitucional con tales competencias como lo tiene el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania.
pero hemos tenido una experiencia muy positiva porque este tribunal ha acompañado, por un lado, a darle vigencia al texto constitucional, es decir, las promesas de la Constitución han pasado de ser promesas a convertirse en derecho aplicable. Y aquí hemos tenido una irradiación de los valores representados en la Constitución sobre todo el ordenamiento jurídico, y hay naturalmente una irradiación también sobre el proceso civil y las consecuencias para el procedimiento en concreto, el derecho a ser oído, el derecho de indicación, de recibir la indicación necesaria del juez, el derecho a una justicia pronta, el derecho a la oralidad. Todos estos son aspectos que el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando en base a los principios muy generales que están incluidos en la Constitución. A mí me llamó mucho la atención, en una ocasión que fui y visité al Tribunal Constitucional alemán en el marco de un programa de capacitación, que fuimos un grupo de abogados de toda Iberoamérica, en cuanto a algunas decisiones que el tribunal ha dictado relacionadas con los partidos políticos. Nosotros en la Constitución del 2010 constitucionalizamos los partidos, y hay dos principios que existen en la Constitución alemana respecto a los partidos políticos, que es el que tiene que ver con el de la transparencia y el que tiene que ver con el respeto de la democracia interna a lo interno de los partidos políticos. Y vimos casos que se le sometieron al Tribunal Constitucional, pero cosas con una visión cientista del derecho, que la verdad es que son verdaderos documentos jurídicos esas decisiones del tribunal, en donde el tribunal anuló varios partidos políticos porque violentaron esos principios. La verdad es que nos quedamos nosotros, Dios mío, pero qué ejemplo de cómo debe de institucionalizarse una nación. Pero volvamos al tema que nos compete. Lo que pasa es que no podía desaprovechar la oportunidad de decirte, ya tú como alemán, de lo importante que ha sido el Tribunal Constitucional alemán, no solamente para Alemania, sino también para muchos de los tribunales fuera de Alemania, inclusive tribunales en la República Dominicana. Ha sido fuente de inspiración, y muchas de sus decisiones han servido para que en los argumentos que hemos tenido que utilizar en casos muy importantes, bueno, los jueces lo han tenido que tomar en cuenta. Es decir, fíjate la dimensión de la jurisdicción constitucional alemana. Ahora, ¿cuántos códigos procesales existen en Alemania? Alemania es un país con una tendencia a la especialización en la jurisdicción. Es decir, que al contrario de la mayoría de los países no tenemos una Corte Suprema, sino tenemos 5 Cortes Supremas. La Corte Suprema de lo penal y civil, tenemos una Corte Suprema de lo contencioso administrativo, una Corte Suprema de derecho fiscal, una Corte Suprema de derecho laboral y, a ver cuál se me ha olvidado, contencioso administrativo, ya lo dije, laboral, fiscal, ¿La civil? Y la civil, sí. Correcto. Entonces son 5 jurisdicciones especializadas que tienen un derecho procesal individual especializado a la materia que deben tratar dichas cortes. Yo te hago la pregunta porque hay una corriente en América Latina de que exista un código único del proceso. Yo me pregunto, yo no le veo mayores inconvenientes. Lo que no muchas veces me cuadra de la idea es, por ejemplo, la materia laboral, que es totalmente diferente a las demás materias, en donde inclusive hay un desequilibrio entre las partes. Es decir, la visión del derecho laboral es la de proteger al más débil. Ello como consecuencia de los tratados de la OIT, en fin. Y vemos muchas veces cómo la oralidad en nuestros países comienza a implementarse en esas jurisdicciones. Y ha resultado ser sumamente exitosa la implementación de la oralidad. Acorta el proceso, lo transparenta.
¿Cuál es tu visión con relación a esa iniciativa? Es muy difícil decir cuál de las dos soluciones es la mejor. Incluso si tuviéramos un código procesal general, lo que se reflejaría en dicho código serían los principios generales válidos para todos los procesos. En Alemania, naturalmente, también los tenemos. La oralidad se refleja en todos los procedimientos que tenemos. La inmediación se refleja en todos los procedimientos. Pero al fin y al cabo, por materia o por jurisdicción, luego hay tantas especialidades que hay que tener en cuenta que si lo incluiríamos en un código general tendríamos apartados de justicia laboral, justicia contencioso administrativa, justicia fiscal, justicia social, lo cual conllevaría, desde mi punto de vista, a una redacción de una parte general de un código y partes especiales según la jurisdicción. Entonces, nosotros en Alemania tenemos la costumbre de la diferenciación y especialización de los códigos ya por el hecho de tener una especialización de la jurisdicción, lo cual significa que intentamos respetar las situaciones muy especiales de cada sistema. El derecho laboral, lo acabas de mencionar, la situación de trabajador frente al patrón, una situación de fuerza frente a una situación más débil, donde también necesitamos una seguridad jurídica rápida. No podemos, por ejemplo, si discutimos sobre la vigencia de un despido, esperar 2 o 3 años a que se haya decidido si el despido fue vigente o no, porque hasta la fecha este se ha muerto de hambre y el otro de pronto tendrá que pagar 3 años de sueldo sin haber recibido trabajo. Así que ahí también la intención es de mediar más todavía que en el procedimiento civil general, porque posiblemente estas dos partes tienen que seguir trabajando juntos después de la decisión. Y por ello ahí hay un interés especial de tener una conciliación, por lo cual, por ejemplo, en laboral tenemos una audiencia de conciliación aparte a la audiencia principal que se realiza. En otras materias es lo mismo, por ejemplo, el derecho de familia. Tenemos una situación especial de que los hijos menores son representados por uno de los padres contra otro de los padres, pero lo que hay que tener en cuenta ahí son los intereses de los hijos. Y ahí la representación de los intereses de los hijos por un padre frente al otro padre a veces significa que hay un conflicto de intereses donde el Estado debe acudir de alguna forma a proteger los intereses de los hijos para que estos no sean instrumentalizados, lo cual exige unos instrumentos procesales distintos al instrumento general del derecho procesal. Ahí es donde en Alemania hemos diferenciado en distintos ordenamientos jurídicos procesales. Ahora, cuando tú hablas de Alemania, bueno, es uno de los países de Europa. Y Europa vivió un proceso de unificación, de acercamiento. Existe la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, existe la Corte Europea de los Derechos Humanos, existe un derecho unificado europeo. ¿Cómo ha impactado todo? Porque los alemanes no son iguales que los franceses. Los franceses no son iguales que los españoles. ¿Qué decir de los italianos? Que son muy jacarandosos y... ¿Cómo impacta eso? Honestamente hablando te lo digo porque a nosotros nos llama mucho la atención. O sea, el que ha ido a Europa o quienes hemos estudiado ahí, sabemos que si hay un continente en donde cada uno de los países son diferentes, ustedes son anglosajones, los otros. ¿Cómo desde el punto de vista práctico eso ha venido operando? Es así como te lo estoy planteando. Sí, claro, hay muchas diferencias entre los distintos países europeos, hay muchas tradiciones distintas, incluso tenemos el sistema anglosajón en Gran Bretaña y en Irlanda, tenemos el sistema romano-germánico en Europa continental y dentro de este sistema grandes diferencias. Así, por ejemplo, el proceso en España o en Francia es muy distinto al proceso que tenemos en Alemania. Ahí, naturalmente, cada uno trabaja con el procedimiento que ha conocido en su formación, en su práctica diaria, y el paso de armonización es muy lento. Tenemos una armonización, sobre todo en primer fase, en el derecho material. Tenemos aspectos del derecho, el derecho de distribución, tenemos el derecho de marcas, el derecho de protección del consumidor, donde hay una gran armonización.
donde el derecho aplicable en uno Estado como en el otro es muy similar. No es idéntico porque se hace por vía de la armonización, donde cada país transpone la legislación europea a su ordenamiento según le parece más conveniente, pero teniendo en cuenta la legislación europea prevista. De esta forma, creando así una armonización, hay un lento acercamiento de los sistemas jurídicos. En materia procesal, ese acercamiento es mucho más lento, es mucho más distante. Tenemos algunos aspectos. En materia penal, tomemos la orden de detención europea. Es algo bastante reciente que se ha incluido en la Unión Europea, donde hay que cumplir con ciertas formalidades para que un país europeo tenga que entregar a una persona sospechosa que se quiere llevar a un tribunal por haber cometido un delito. Por ejemplo, un ciudadano alemán que comete un delito en España puede solicitar España, por vía de esta orden de detención europea, que el ciudadano alemán sea pasado a España para que vaya ahí a juicio. Es algo que está basado en la confianza de que en todos los ordenamientos de los distintos países de la Unión Europea hay un nivel básico de derechos que se tienen en cuenta que son similares, aunque en la realidad, naturalmente, hay grandes diferencias dentro de los ordenamientos procesales. Esto es un procedimiento muy largo, que se hace paso a paso, muy lento, y sin duda lo que podemos decir es que el Tribunal de Justicia Europeo ha sido un motor de la integración de toda la Unión Europea, es decir, que la jurisprudencia que se ha generado en el Tribunal de Justicia Europeo ha tenido una gran influencia en el acercamiento de los ordenamientos. Pero le doy toda la razón, en materia procesal la diferencia entre los países todavía es muy grande. Claro, cada país tiene su idiosincrasia también y tiene su forma de ver la vida, y eso impacta un proceso, esa es una realidad. Y ese ha sido uno de las grandes tragedias en América Latina, que muchas veces no nos detenemos a observarnos a nosotros mismos y vivimos muy pendientes de cómo se comportan otros en otros países. Importamos modelos sin tomar en cuenta una serie de componentes, y la verdad es que luego nos tenemos que lamentar y que revisar muchos de los conceptos. Ahora, vengamos a América Latina, que tú conoces muy bien los sistemas, tú tienes una visión comparada y manejas muy bien algunas informaciones y algunos procesos que se han dado en nuestro continente. Y una de las cosas muy bien sabidas por ti es que en nuestros procesos hay un exceso de formalismos. ¿Cómo esto ha impactado la justicia latinoamericana, estos formalismos? En efecto, se observa un exceso de formalismo, incluso en las medidas de reforma que se hacen de pasar del sistema escrito a un sistema oral. Claro. En muchos casos lo que se hizo es traspasar los formalismos que antes se hacían de forma escrita a un formalismo oral, dejando de lado el auténtico debate de fondo que es necesario para poder solucionar un conflicto. Hay un ejemplo que a mí me impactó mucho, que vi en una audiencia en México, en uno de los estados mexicanos. Era una audiencia penal en ese caso. No, perdón, era civil, no, era penal. Era una audiencia penal, se trataba de una lesión por un accidente de tráfico, donde se estaba discutiendo sobre la pena adecuada, pero también sobre el resarcimiento de los daños a la víctima. Y se trataba de averiguar qué daño se le había causado a la víctima. Y la víctima ahí explicaba en la audiencia de forma oral lo que le habían hecho, la operación, y de que todavía tenía el brazo con varios puntos porque había que coserlo. Entonces lo que hizo el juez es pedirle al secretario que le echara un vistazo al brazo de la víctima para ver cuántos puntos había, y el secretario se levantó, le echó un vistazo y fue al juez y le explicó al juez lo que vio en la misma sala de audiencia, donde uno se pregunta, ¿y ahí por qué el juez no le ha echado un vistazo directamente a este brazo de la víctima para ver cuántos puntos tiene y qué importancia tiene la lesión causada? Entonces, era un ejemplo de que viejas tradiciones donde el testigo tenía que acudir al secretario judicial para hacer ahí su declaración, el secretario hace el protocolo y se lo entrega al juez, se había traspasado simplemente al sistema oral. Ahí es donde uno realmente piensa
La formalidad hasta cierto punto es necesaria para proteger a las partes y para generar una cierta confianza y seguridad jurídica en el procedimiento, pero no puede ser un fin de por sí mismo, sino que tiene que tener el fin preciso de que las partes y el juez puedan solucionar de fondo el conflicto que ha sido ingresado al Poder Judicial. Profesor, el tiempo se agotó. Gracias por haberme dado la oportunidad de hacer este programa con usted. La verdad es que hizo un excelentísimo programa y créame que el mismo se va a constituir en un gran aporte para, sobre todo, el acervo jurídico, la comunidad jurídica dominicana. Así que, una vez más, en nombre de la Fundación, le agradezco que haya correspondido a la invitación a este conversatorio. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Muchos medios, muchos mecanismos que pueden estar a su disposición para generar recursos, para generar también fuentes productivas que vayan en pro de aligerar la carga pesada, ¿no?, de esta inmensa mayoría de nuestros ciudadanos sometidos a numerosísimas limitaciones, y que lo que necesitamos es generar recursos públicos que puedan en condiciones óptimas, ¿no?, dedicarse a los problemas que constituyen la gran deuda social con la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Olivo, el tiempo se agotó. Caramba, pero esto pasa. No, es increíble. Pero la verdad es que tú has dado una explicación, no solamente de la naturaleza, la clasificación, el régimen jurídico, de todo lo que tiene que ver con los bienes que conforman el patrimonio del Estado, que sin lugar a dudas, en cualquier país del mundo, ese es un tema sagrado. Lamentablemente no lo ha sido así en la República Dominicana. Sin embargo, tenemos que ser honestos y reconocer que en la actualidad parece que existe una voluntad real de que en la República Dominicana no solamente podamos organizar todo esto, sino que podamos generar una norma que pueda garantizar que desde la administración se pueda, sobre la base del principio de la transparencia y sobre la base de otros más, crear una norma que puedan garantizar real y efectivamente los bienes que conforman este patrimonio. Así que quiero felicitarte por el programa que has hecho. Estamos hablando con el presidente también de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, que es una de las asociaciones que mayores aportes en todo lo que tiene que ver con el derecho público están haciendo ustedes en la actualidad. Y en nombre de la Fundación te agradezco una vez más que me hayas permitido realizar este conversatorio contigo. Así que muchísimas gracias, Olivo. Gracias a ti, Sergio, y siempre estamos a la disposición de nuestra fundación, la Fundación Institucionalidad y Justicia, para seguir abordando estos temas fundamentales para la transformación del quehacer de la administración pública dominicana. Y debo de reconocerte que no es fácil el tema, porque no todo
los especialistas inclusive en la materia lo tratan con la destreza y maestría como lo tratas tú. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.